Pasamos del control a descontrol y si esto sucediera, ¿cómo deberemos actuar? ¿Cómo debe actuar el gobierno, los ciudadanos comunes y corrientes? Es el eje central de esta entrega de Todas las Voces. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Hoy es noche de debate y sin duda en una semana importante porque estamos cerrando mayo, era un mes clave. Exacto. Así que la pandemia será uno de los temas a poner sobre la mesa hoy. Bueno, y los que tienen la autoridad del gobierno, ¿cómo han manejado la pandemia? Es uno de los asuntos que estará aquí. Me permito simplemente, Vivi, recordar algunos datos que manejaba Marcelo Irachetto y temprano. Ese índice de Harvard, que tanto hemos conocido, en abril estaba en un 77,25%. Ya para ese momento era altísimo. En mayo pasó a 107,88%. Después, en el número de activos, en abril teníamos más de 27.000, casi 28.000 activos. En mayo pasamos a 37.225. Hay un leve descenso, por suerte, esperanzador, pero igual es muy angustiante porque son personas fallecidas. En el número precisamente de muertos, en abril 1.642, en mayo tenemos 1.597. Después hay un aspecto muy relevante. Se había insinuado como un declive en la curva de personas ingresadas a CTI y sin embargo ahora parece que repunta. Y después hay un aspecto vinculado con las vacunas. Sí, que conocimos los primeros resultados de un estudio de efectividad que, bueno, según han coincidido, muestran datos alentadores, ¿no? Es un estudio preliminar, pero allí está enfocada la estrategia del gobierno. Y la pregunta que queda sobre la mesa es si efectivamente se va a poder mantener esta estrategia, teniendo en cuenta de que estamos llegando a junio, que era el mes en el que estaba planteado el objetivo de que la vacuna efectivamente se empezara a notar. Exacto. Y estamos recibiendo información minuto a minuto porque ahora hay un tema planteado con la Copa América. Lo que ayer resonó por todos lados, que era la posibilidad de que fuera Brasil la sede, ahora parece que está en duda. Seguramente en el correr de esta edición de Todas las Voces lo confirmaremos, porque no es un tema que tenga que ver en este caso con lo futbolístico, además está decirlo, ¿no? Es una sensación que tenemos todos de que el fútbol a veces tiene como ese dominio, ¿no? Casi, bueno, supranacional es, desde luego, pero que va más allá hasta de cuestiones del sentido común. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados en esta noche. Arrancamos con Fabiana Goyeneche del Frente Amplio. Fabiana, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, encantada de estar acá. Un primer título, ¿cómo está manejando el gobierno la pandemia, Fabiana? Creo que hablan los números, ¿no? En este momento no habría que salir a hablar de resultados cuando todavía queda mucho por delante. Ya nos apresuramos a evaluar la gestión y después la realidad nos golpeó fuerte. Creo que hoy, en vez de calificar la gestión, es momento de empezar a buscar resultados diferentes, porque hay mucho dolor en la gente. Eduardo Brenta, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Un gusto, como siempre. La misma pregunta para usted, Eduardo. Bueno, yo creo que los datos lamentablemente no son los mejores y sobre todo no se visualizan expectativas de cambios importantes en la estrategia para enfrentar la pandemia. Eso es lo que más nos preocupa. En el día de hoy, ustedes lo han difundido, el presidente de la República anunció que va a concurrir a la comisión de seguimiento que está instalada en el Parlamento. Bueno, esperemos que allí haya anuncios importantes respecto a un cambio en la estrategia que nos parece imprescindible a la luz de los números que tú mismo manejabas. Rodolfo Fattoruso, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. La misma pregunta, ¿cómo está manejando el gobierno la pandemia? Yo creo que bien y mal. Hay que juzgarlo en el tiempo. Ha tenido algunos aciertos y ha tenido algunas obstinaciones que le están costando caro. ¿Obstinaciones de qué naturaleza? Obstinaciones en no probar cierta versatilidad con los instrumentos. Los países como Inglaterra, Italia, España, Israel, fueron y vinieron con aperturas y encierros. Ninguno fue al cierre total y algunos cerraron y abrieron indistintamente. No se paralizaron esas economías, pero tampoco se confió irresponsablemente en quien no se debe confiar, que es la iniciativa de las personas cuando las personas están en Uruguay y llega el verano. Vamos a ir sobre ese punto. Santiago Gutiérrez, ¿cómo anda? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. También reiteramos la pregunta que estamos haciendo aquí. ¿Cómo ha manejado el gobierno la pandemia? Yo creo que mayoritariamente bien. Obviamente estamos pasando por un momento muy difícil. A Uruguay le llegó mucho después que al resto de los países esta primera ola. Creo que lo más importante que podemos hacer
Los que alguna vez nos ponemos atrás de un micrófono o en este caso delante de una cámara, es elevar un poco el nivel de la discusión para colaborar, porque ninguno de los que estamos acá ni de los que opinamos generalmente somos ni epidemiólogos ni economistas. ¿Ha bajado mucho el nivel en la consideración general de la gente? ¿En qué sentido? El nivel del debate. Yo creo que sí. Y una cosa, no quiero entrar a polemizar, pero yo creo que sí hay que confiar en la iniciativa de la gente. Y confiar en ese concepto de libertad responsable. Sí, por supuesto. Ajá. ¿Por qué decía que no usted, Fattoruso? Mire, yo confiar en una sociedad que ha tenido reflejos tan lentos para tantas cosas me parece una enorme irresponsabilidad. Fíjese que la mayoría de la población ha tenido una actitud al principio responsable y luego francamente irresponsable. En el momento en que se nota que es irresponsable y que cada vez es más irresponsable, ahí es que cuando hay que asumir una respuesta. Yo defiendo la iniciativa privada, defiendo los derechos individuales, pero esto es un problema superior. Si Winston Churchill, cuando venían los bombardeos en Londres, hubiera confiado en la libertad responsable del pueblo inglés que tenía una experiencia ya de sacrificio, todos hubieran quedado afuera de los refugios. No, la policía los obligaba a entrar a los refugios cuando caían las bombas. Si el gobierno de Israel, cuando están cayendo las bombas, deja la libertad responsable de la gente y que los bares sigan abiertos y que la gente siga caminando por la calle mientras vienen las bombas de Hamás, hubiera habido grandes masacres. Medidas más drásticas y mano dura. Pero es que tiene que ser drástico. La libertad funciona hasta que deja de funcionar. No funciona todo el tiempo, sobre todo en materia de salud pública. Yo con mi vida puedo hacer muchas cosas, puedo hacer lo que quiero. Lo que no puedo hacer es someter a mis semejantes a mis irresponsabilidades. Y ese efecto de contagio de la irresponsabilidad, crear la burbuja artificial de porque estamos sonriendo, estamos bien, ese es el error del verano, es el error de las manifestaciones. Yo no voy a sacar caudal político como hace el Frente Amplio de todas estas cosas, al contrario, a mí me duele que el gobierno no vea estas cosas que se las venimos diciendo hace tiempo. Yo vengo desde el mes de noviembre, cuando empezamos a advertir el cambio, cuando la comunidad científica empezó a marcar que había un cambio de tendencia, ahí hubo que advertirse, hubo que cambiar el paso. Bien. No, el gobierno no comprendió que tenía que moverse, que la solución que le había servido en la primera fase no era la solución buena para la segunda ni para la tercera. ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, porque ya había visto la película en Italia, la había visto en España, la había visto en Inglaterra. Bien, gracias, Rodolfo. Breta recién decía que esta semana va a ser clave porque hay una reunión del presidente de la República con la Comisión de Seguimiento a nivel parlamentario de la pandemia. ¿Cuál va a ser el planteo del Frente Amplio? Bueno, el Frente Amplio, primero, al Frente Amplio le duelen las muertes igual que al resto de los uruguayos. Lo dice eso del Esto caudal es lo político, por ejemplo. ¿Perdón? No hay una búsqueda de caudal político. No, como no hay se una sostiene búsqueda de acá. caudal político. Es más, desde el inicio de la pandemia, el 13 de marzo, el Frente Amplio ha venido generando una serie de propuestas al gobierno, primero en forma directa, a través de los legisladores, luego, después de mucho insistir, en la comisión COVID que se creó a instancias del Frente Amplio, donde se llevaron adelante un caudal de propuestas importantes. La verdad es que de esas propuestas no hubo respuesta y yo creo que en el lapso en el cual tuvimos esa especie de largo periodo del año 20, ¿no?, en el cual la situación estaba controlada, me parece que hubo una transmisión hacia la gente de que efectivamente Uruguay era una especie de isla, digamos, en el medio del mundo, en la cual por razones múltiples se llegó hasta manejar hasta el mate como un elemento, ¿no?, en su momento, por razones múltiples, Uruguay estaba zafando, por decirlo de alguna manera, de eso. Y eso trasladó hacia la gente una sensación de seguridad que hizo que buena parte de las medidas de protección se bajaran, ¿no? Por lo cual yo creo sí que hay una responsabilidad en haber hecho algunas cosas
Hay irresponsabilidades individuales, acá coincido con Fattoruso, múltiples, ¿no? Pero creo sí que hay una responsabilidad superior, que es la del gobierno, que es la que tiene que transmitir sensación de control y tiene que de alguna manera generar esa situación de cuidado. Bien. No bajemos la guardia. Pero la Esa debería propuesta ser la- entonces es volver a marzo del 2020. La propuesta que el Frente Amplio está haciendo hoy, y que de alguna manera ha resumido el doctor Marcos Carámbula, es que coincide mucho con lo que ha planteado el doctor Radi, que es una suerte de parate de 2 o 3 semanas. Bajar la llave. Bajar la llave durante Bajar la 2 o 3 llave. semanas, con las correspondientes contrapartidas, ¿no? Este es el elemento principal, ¿no? O sea, no podemos bajar la llave y mandar a la gente a la casa sin comer, ¿no? Quiero decir, tiene que haber una complementación y tiene que haber un diálogo nacional en serio, ¿no? Que efectivamente nos permita intercambiar opiniones respecto a esto. Yo creo que esta semana hubo un cambio muy importante, la entrevista al doctor Radi fue muy importante, efectivamente nos puso ante la verdad, ¿no? Nos expuso a la verdad y eso ha significado, en mi opinión, una reflexión, espero, ¿no? Una reflexión por parte del gobierno respecto a las medidas. Yo creo que en los países donde ha habido éxito, acá se ha hecho una gran apuesta muy fuerte a la vacunación. Pero en los países donde la vacunación ha tenido resultados concretos, hubo medidas de restricción de la movilidad que acompañaron ese proceso de vacunación y tenemos hoy países que están empezando a abrir sus actividades económicas normalmente, pero no olvidemos que antes hubo cierres importantes, ¿no? Y no estamos planteando confinamiento ni nada de eso, ¿no? Simplemente lo que el profesor Radi expresó y que él planteó 2 meses atrás. El problema es que también hay países a los que no les fue bien, por ejemplo Argentina. Sí, es cierto. Yo creo que en Argentina hubo también otros elementos, ¿no? Yo no Por soy ejemplo, virólogo, comparto acá con amigos, no soy especialista en el tema, pero evidentemente hay una serie de elementos, faltan vacunas en Argentina, no ha habido ese proceso de vacunación intenso como ha habido en Uruguay, o sea, esto tiene multiplicidad de razones, evidentemente. Ahora, hay algunas cosas claves, ¿no? El gobierno tiene que transmitir que estamos en una situación gravísima, están muriendo 50 uruguayos por día y esto no puede pasar como un hecho inadvertido. Creo que eso lo compartimos todos. Sí, estamos de acuerdo. De todos modos, también se sostiene desde el gobierno que si se hubieran aplicado aquellas medidas que promovía el Frente Amplio en marzo de 2020 o un poco más adelante, de pronto ya se hubiera agotado el recurso que ha sostenido también en gran parte esta pandemia, con subsidios, con respaldos, con ayudas. Y es ahí donde me surge, Fabiana, la duda respecto a ese concepto, ¿no? Bajar la llave, creo que Carámbula hablaba de reducción drástica, y uno debería pensar en los más vulnerables, ¿no? Hemos dicho hasta el cansancio, los changadores, por decir algo. ¿Cómo deben conciliarse esos términos, el bajar la llave y que nadie quede al desamparo total? Bueno, yo creo que eso se basa en muchas hipótesis, pocas comprobables y otras tanto. Hay mucho acá en esta pandemia que es desconocido, ¿verdad? Claro. Y en eso hay que darle el crédito al gobierno de que se tiene que anticipar a un escenario desconocido para el gobierno uruguayo y para cualquier gobierno del mundo. Ahora, también nos podemos plantear, se ha dicho en muchas ocasiones que no se restringe más la movilidad porque si no afecta a la economía y, como vos decís, expone sobre todo a las personas más vulnerables. Ahora, ¿qué tanto mejor fue sostener esta economía con esta restricción a medias, ¿no? Y a esta economía tan golpeada por la pandemia en general, pero también por decisiones políticas que tuvieron que ver con la respuesta a la pandemia durante tanto tiempo? ¿No hubiese sido mejor parar por 21 días, como dijeron los científicos? E insisto, y estoy totalmente de acuerdo con las voces que hay hoy acá, de que nosotros no nos tenemos que poner en el lugar de los expertos a dar consejos. Pero entonces, este funcionar a medias que hemos tenido durante 1 año y medio también ha golpeado muchísimo la economía y quizá, de otra manera, podríamos haber tomado medidas por un tiempo acotado, no es que hubiésemos restringido la movilidad absolutamente durante este año y pico y tendríamos otros resultados. Pero lo importante yo creo que ahora ya va a haber tiempo de mirar para atrás y hacer una evaluación completa, como te decía al inicio. Pero mañana seguramente más de 50 familias van a llorar a alguien. Y no sabemos de qué partido político son las personas, pero como viene la cosa, sabemos que van a haber más muertes por COVID. Y si hay algo que es seguro, es que no podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo.
Y hace meses que sistemáticamente el propio gobierno dice que la gente no está respondiendo como se quisiera y los datos nos muestran que la situación se agrava. Día a día, semana a semana, mes a mes, por lo menos desde octubre a esta parte la situación se agrava. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer algo distinto? Nada le gustaría más a la sociedad civil, nada le gustaría más al Frente Amplio. Y yo creo que a cada persona de este país que colaborar para salir de esta situación. Pero la responsabilidad de proteger y garantizar la salud pública es únicamente del Estado. Es únicamente del Estado. Lo dijo el presidente. Si las cosas salen mal, yo me hago cargo, ¿no? Se dijo luego, las opiniones y los consejos son de los científicos, pero las decisiones son políticas, son gubernamentales. Entonces, hay muchísima voluntad de construir, la ha habido desde el principio, pero lo que se demanda no es en función de una acumulación política, sino es en función del dolor que hay, de la saturación que hay en todo el personal de la salud, en todo el sistema médico, en la economía también, de empezar a ver, bueno, que por lo menos haya un mensaje que muestre que hay otra forma de hacer las cosas, que por lo menos se intenta, porque vemos como en Argentina han habido medidas que no han dado buen resultado, hay otras experiencias en las que sí han dado resultados, por lo menos para bajar la curva, para achatarla de verdad, no simbólicamente, no con eslogan, ¿no? Tenemos por lo menos unos cuantos diarios de lunes que nos muestran que si alguna medida se hubiese tomado diferente, los resultados podrían haber sido distintos. Hay muertes que están siendo evitables, otras no, pero hay muertes que están siendo evitables. Y solamente para no extenderme, 2 ejemplos. Las personas saben que no tienen que manejar bajo el efecto del alcohol, ¿verdad? Pero sin embargo lo hacen. Las personas saben que tienen que pagar sus impuestos, pero a veces no lo cumplen. Y el Estado establece una reglamentación para compeler, para obligar a la gente a que cumpla con esas obligaciones. Y te estoy poniendo ejemplos a los que no se responde ni con represión ni con sanción penal, porque también nos han dicho que cuando queremos restringir la movilidad o medidas más firmes estamos pidiendo más policía, más militarización, más respuesta punitiva, y hay un montón de variables que se pueden aplicar que no tengan que ver con eso. Entonces, se pueden explorar diversas experiencias, hay más de 1 año y pico de experiencia en todo el mundo, lo menos a lo que podemos aspirar es que se busquen resultados distintos con medidas distintas. Bien, Santiago Gutiérrez hablaba hoy de dar un debate por lo alto, y cuando el Frente Amplio establece este concepto que acaba de mencionar además Fabiana, hay muertes que están siendo evitables, ¿eso encaja con esa concepción que manifestabas hoy temprano? A ver, lo que tenemos que tratar de evitar es de plantear la discusión con el peor argumento del otro. Entonces acá, en pasando raya, vemos que se discute básicamente de un lado como si el gobierno negara la pandemia, cuando nunca pasó esto, como si minorizara de alguna forma los resultados, o la enfermedad y sus efectos, y del otro lado como si todos pidieran respuesta policial o medidas prontas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en realidad nos tenemos que encontrar en los grises, que es, por un lado se piden más medidas, bueno, ¿cuáles? ¿Qué impacto tendrían? ¿De dónde sacamos la plata para paliar esa reducción de la movilidad? ¿Qué impacto tendrían esas medidas? ¿Y cómo hacemos para adelante a mediano plazo? Y no lo estamos discutiendo. A mí me encantaría, si están ahí las propuestas que tiene el Frente Amplio para llevar, que las discutamos y que digan si tienen, de dónde salen los fondos, cuánto sale, por cuánto tiempo, a quiénes. Porque la verdad a mí pasamos por alto algunas cosas que son como obviedades. De verdad creemos que la salud financiera del Estado uruguayo, en cualquier caso, puede hoy pagarle a todos los uruguayos que tengan un negocio abierto, el alquiler, los sueldos, un ingreso propio. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto sale? ¿De verdad tiene resultado? ¿Eso está estimado económicamente, Eduardo? Sí, yo creo que todas las propuestas que el Frente Amplio ha hecho han sido costeadas, ¿no? O sea, han sido hechas tomando el volumen de gente, los costos económicos, y además hay que partir de la base... ¿Y cuál es el número? ¿Cuál es ese número? No recuerdo ahora exactamente los números. ¿Y de dónde sale? Yo nunca lo vi. Han sido analizados por los equipos de economistas del Frente Amplio, básicamente lo que tiene que ver con un salario básico de emergencia para atender justamente la situación de la gente que quedaría sin ingresos, ¿no? Pero Eduardo, ¿y el alquiler y los insumos? A ver, yo creo que no se puede suplantar la actividad económica con el Estado. Algunas medidas se han tomado, No se puede, es imposible. Se han tomado medidas de suspensión de los arrendamientos, en principio, aparentemente, de no corte de los servicios. Sí, reconocemos era un eso, apunte ¿no? nada más, Eduardo, pero quería que redondearas la idea. No, Santiago. a ver, redondear la idea es, discutamos sobre esto.
dejemos de discutir, dejemos de decir titulares, el Frente Amplio quiere medidas prontas de seguridad, el gobierno niega la pandemia, porque todos sabemos que no es así. Entonces, encontrémonos en el lugar donde tenemos elementos valiosos para discutir y encontrémonos eso, con propuestas que no sean titulares y que tengan fundamento. Y discutámoslas de verdad, porque a mí la verdad no me importa si las propuestas las trae el Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Nacional o quien sea, si son realmente buenas y aplicables. Pero es que todas esas preguntas que vos estabas haciendo, que son creo que muy oportunas, están todas plasmadas en la propuesta del Frente Amplio. Pueden ser las mejores o las peores, pero que están, qué hacer, qué medidas tomar, durante cuánto tiempo, de dónde sale el dinero, todo eso está. Pero lo más... Pero díganlo entonces, Fabiana. De lo que tenemos que tener como punto de partida es las decisiones que no se están tomando o las medidas que no se están aplicando. Entonces, ¿es realmente en función de la economía? Porque se ha dicho que es porque no son necesarias. Se ha llegado incluso a contestarle a periodistas qué es eso de reducir la movilidad, ¿no? Como que se ha puesto hasta en cuestión el pedido de reducción de movilidad. Yo acá lo que entiendo es que entonces sí estamos de acuerdo que se podrían tomar otras medidas, que se podrían salvar muchas de las vidas que se están muriendo de forma como muertes evitables, que se podría bajar la meseta, pero que no se hace en función de la economía. Capaz que tenemos que evaluar entonces hasta dónde hay que priorizar qué economía y la economía de quién. Pero eso es una falsa dicotomía. De los que menos tienen. Por eso es que es lo que se está planteando acá y creo que no debe ser así. Estoy de acuerdo, no es una falsa Fabiana, la dicotomía. economía de los que menos tienen. Seguro que nosotros cuatro, si se congela la actividad un mes, nos podemos quedar en casa y no nos va a pasar nada grave. Estoy 100% seguro. Siempre es de los que menos tienen. Y si el número está, díganlo. Y otra cosa más, dejemos de hablar con tal liviandad de muertes evitables. ¿Cuántas eran evitables? ¿Cómo eran evitables? ¿Y culpa de quién son entonces? Yo me estoy basando en lo que escucho del Consejo de Asesores Científicos que designó el gobierno. Si nos paramos con responsabilidad en un programa de televisión a decir hay muertes evitables, bueno, entonces ¿cuántas, cuáles y cómo las hubiésemos evitado? Yo me estoy basando en los y las hechos propuestas que tiene el Frente Amplio, díganlas de dónde sale la plata, cuánta plata y después cómo lo vamos a pagar, porque hoy la plata no la tenemos, la tenemos que pedir a alguien. Rodolfo. A ver, Perdón, digo, yo no quiero terciar en el tema político, digo, pero vamos a aclarar un poco los tantos políticos, digo. El Frente Amplio está haciendo esta propuesta que yo estoy de acuerdo con Santiago, que digo, están los números, pero no a la vista, en alguna parte que no, inaccesible para la opinión pública, pero deben estar de acuerdo. Pero yo no recuerdo al Frente Amplio haberse parado delante de las manifestaciones que hubo para desalentar las manifestaciones. Es más, recuerdo a muchos dirigentes del Frente Amplio alentar las manifestaciones, aplaudirlas, incitar a ellas. ¿Cuál ejemplo? Pues digo, lo que pasó en la Plaza Seregni, ¿tiene que ver con el Frente Amplio, sí o no? Tiene que ver con el Frente Amplio. ¿Organizó el Frente Amplio? De ninguna manera, no digo que lo haya organizado. Digo que salió a terciar en esa dirección, hostigando la acción virtuosa que tuvo el gobierno en ese momento. Con las manifestaciones del día, creo que el Día de las Mujeres, el día que se celebra los derechos de las mujeres, el Frente Amplio también tuvo una actitud distraída, omisa, ahora viene con su empuje militante. Para mí no es ninguna sorpresa, yo sé lo que es el Frente Amplio. El Frente Amplio es el doble discurso, el Frente Amplio es el oportunismo político. No le importa si son 50 muertos o 5 muertos o 500. Dijimos no bajar el nivel, ¿no? ¿Cómo era lo de no polarizar? El nivel se está cayendo. No, eso lo dije yo, Déjame hablo terminar por la mí. frase. Lo importante es la ocasión política de hacerle un tanto al gobierno. Eso es la postura cínica, histórica que ha tenido el Frente Amplio, siendo gobierno o siendo oposición. Yo no voy a responder ninguna de estas cosas porque eso sí creo que bajar el nivel. Lo que sí voy a decir es que el Frente Amplio propuso gastar 2 puntos del Producto Bruto Interno, uno en lo que es las políticas sociales y uno es en adelantar las inversiones en materia de infraestructura para generar empleo y recuperación económica. 2 puntos del PBI. Cabildo Abierto propuso gastar 5 puntos del PBI. Y es socio de la coalición. El gobierno gastó más Está de bien, pero uno si haces sin un contar parate- las obras de infraestructura. Perfecto. Lo que quiero decir es que los números están. Claro, el punto No es que si son haces un ninguno- parate, vos necesitas sacar dinero de algún lado para solventar Sí, esa gente claro. en ese momento, porque todo bien con las Estamos inversiones, hablando pero son a de largo plazo. 3 semanas, no estamos hablando de 1 año y medio, estamos hablando de 3 semanas
estamos hablando de un país que acaba de colocar bonos en el exterior a tasas, las mejores tasas que se han podido lograr en la región, Sí. por lo tanto tiene un respeto en esa materia y la posibilidad de acceso al crédito muy barato, porque en el mundo, lamentablemente no, en el mundo hoy hay muchos dólares circulando y por esa razón la posibilidad de acceso al crédito para el financiamiento de la vida de la gente no es un dato irrelevante. Los números están en la comisión. Los legisladores de los partidos tradicionales los conocen. Hemos sido cautos en los planteos. No propusimos 5 puntos del PBI, que son, si no me equivoco, casi 3.000 millones de dólares, ¿no? La propuesta de Manini y Ríos. El Frente Amplio ha propuesto 2 puntos del PBI. Está bien, pero más Menos allá de la eso, mitad. entonces, para sustentar 3 semanas de parate, pongamos que son 3 semanas de parate, volver a marzo del año pasado es con mayor endeudamiento, con la situación fiscal que tenemos. Sí, con un endeudamiento razonable. Uruguay tiene crédito, lo acabamos de ver en la colocación que la propia ministra elogió, ¿verdad? Colocando créditos a nivel de tasas de interés muy bajas. Entonces aprovechemos esa oportunidad, no solo para atender la situación de los sectores más desprotegidos, sino para dar un empujón a la economía a través de adelantar las inversiones que ya están previstas en el presupuesto quinquenal en materia de infraestructura. Entonces no estamos planteando regalar la plata, estamos planteando adelantar inclusive la recuperación económica. Acá Creo que querías hacer una punta, No, ¿no? no, sí. hay una, y disculpándonos por la comparación bastante absurda, si se quiere, ante una circunstancia tan delicada, me queda esto de bajar la llave, porque además acá se mencionó eso de los blanco-negro, ¿no? Bajar la llave, ¿no? Vamos a casa y bajamos la llave. Capaz que un tiempito sin la tele, aunque vaya en contra de nuestros intereses, con la tele se puede vivir un tiempito. Pero sin la heladera. Entonces, cuando uno dice a bajar la llave, lo que menos hay es grises acá. Perdón, y además en los jornales solidarios para 15.000 puestos se anotaron 250.000 uruguayos. Por ¿no? ejemplo. Eso habla de la sed También. de trabajo que hay. Entonces, ¿qué es bajar la llave? ¿Qué es reducción drástica, Eduardo? Yo creo que es parar todas aquellas actividades básicamente. Pero bajar la llave es general, o sea, un apagón no total. bajar la llave de la luz, ¿no? No sé, No, porque acá no, lo no, plantean, claro que no. por lo que decía Fabiana. No, lo que pasa es que es- los eslogans después quedan Bueno, vacíos de perfecto, contenido. entonces, Entonces, yo voy a ¿qué es bajar la tratar llave de hoy? explicarte lo que yo entiendo. Bien. Bajar la llave es detener todas aquellas actividades económicas que no sean imprescindibles. Por ejemplo, en Eduardo. un lapso de 2 semanas. Fuiste ministro de Trabajo, así que tenés claro, a ver, ¿dónde podés Bueno, hoy bajar esa llave? Yo creo que en buena parte de la actividad comercial se puede. Ajá. Por ejemplo, yo creo que la apertura de los shopping en la frontera, realmente De los free entiendo shops. la situación económica de Rivera y las necesidades. Y creo que el gobierno debería haber hecho un esfuerzo ahí, porque en Brasil ya está la cepa de la India, ¿no? Y en ese momento nosotros abrimos los shopping y tenemos, en el día de ayer creo 40 ómnibus y no sé cuántos autos, ¿no? Entonces, ¿cómo respondemos a esto? ¿Qué señal le estamos dando? Estamos dando una señal de apertura cuando en realidad estamos pasando por el peor momento de la crisis. Cerrarías los free shops, para empezar. Bueno, En este concepto un ejemplo, de... digamos, sí, ¿no? otro ejemplo. Los Bueno, yo shoppings. creo que buena parte de la actividad comercial, shopping, etcétera, deberían pararse, complementarse los ingresos de los trabajadores, como se está haciendo en buena medida con los seguros de paros parciales y demás. Hay cosas que ya se están haciendo. Yo no digo que el gobierno haya hecho todo mal. Lo que digo que el gobierno ha tomado medidas que no han sido suficientes. Y lamentablemente esas medidas que no han sido suficientes nos están costando vidas a diario. Esa es la verdad. Y cuando se habló de muertes evitables, fueron los científicos que hablaron de muertes evitables. No fue el Frente Amplio. Pero como le dijeron acá, yo lo pregunté, no fue por Fue Gonzalo polemizar. Moratorio. ¿Cerramos las ferreterías, las panaderías, la florería? ¿Eso lo cerramos o no? Y esos que pagan un alquiler, que tienen 2 empleados, que dependen del día a día y que si cierran 20 días no abren más, porque no tienen plata para bancar el alquiler del mes, 3 sueldos y una deudita atrás y el impuesto patrimonial y no abren más. Yo primero quiero decir que en mi barrio estuvo cerrada la panadería, la ferretería, todos por caso de COVID. No, o sea que a la hora de cerrar, lamentablemente, muchas empresas chicas han cerrado porque un funcionario ha contraído COVID y esa empresa ha tenido que cerrar. Hay departamentos, el departamento de Paysandú, lo veía hoy en el informativo,
tiene al 10% de su población en cuarentena en este momento. ¿Cómo afecta eso a la economía de un departamento? Por poner uno de ejemplo, me acuerdo de ese porque lo vi hoy. ¿Y cómo le Entonces, afectaría si cerramos todo además? Bueno, vamos a tratar de tender puentes. A ver, sí. El gobierno tomó una decisión que yo creo que fue de las más acertadas y es de las más legitimadas hasta el día de hoy por toda la ciudadanía, que fue la conformación de este Consejo Asesor Honorario de Científicos. Por eso lo traemos a colación, por eso lo citamos, lo parafraseamos, porque puso a la ciencia por delante en un tema que era profundamente desconocido, que hoy se conoce más, pero todavía hay muchas cosas sin saber. Hay preguntas que están surgiendo acá que todavía no tienen respuesta, o por lo menos no una sola, pero puso a los mejores a investigar y a traer datos para tomar decisiones basadas en evidencia. Bueno, esos mejores, que hoy cuentan incluso con el respaldo de la mayor parte de la ciudadanía, seguramente más legitimidad y mejor opinión de la opinión pública del gobierno que del Frente Amplio, que de muchos movimientos sociales, están haciendo propuestas y están reclamando que esas propuestas no son consideradas. Nosotros no estamos acá diciendo que el gobierno tiene que hacer lo que dice el Frente Amplio. En absoluto, no corresponde. Pero el gobierno no es así. acaso tiene que hacer lo que dice el GACH cuando se entendió desde el principio que es una asesoría, pero que el arte de gobernar es contemplar lo que también se estableció como Gobernar la es figura, tomar- las perillas, ¿no? Tomar decisiones. Es tomar decisiones Sí. difíciles todo el tiempo. Ajá, Por eso en bien. esta tensión entre salud y economía no hay una respuesta entre blanco y negro. Por Estabas eso, pidiendo la palabra, Rodolfo. Eso estoy de acuerdo. Sí, no, yo lo que les quería plantear es lo siguiente. Una cosa es el cierre absoluto, otra cosa es el orden. No es lo mismo el cierre absoluto que el orden. Por ejemplo, lo que ocurrió en el Día de la Madre fue un desorden. ¿Eso quiere decir que ese restaurante no tendría que haber abierto? Tendría que haber abierto con 10 mesas. Y la Intendencia tendría que haber intervenido y no intervino. Y el Ministerio del Interior tendría que haber intervenido y no intervino. Esos elementos que ocurren. Aquí lo que no funciona es el aparato estatal. No, ir contra la empresa privada solamente cerrándola no es la solución. Aquí lo que no funciona son los controles. Es decir, en este país lo único que funciona bien es saquear a la gente, que es la Dirección General Impositiva, el BPS, todos los elementos recaudadores funcionan impecablemente, como un reloj suizo, como un Patek Philippe. Perdón, pero entonces, ¿qué hacemos Funcionan ahora? perfectamente. Hablemos de acá para adelante. ¿Qué hacemos? No, pero déjame, yo voy hacia adelante, pero te digo, Pero ¿desde pasa que dónde siempre voy? Desde arranca muy Pero atrás, si no, no estoy hablamos yendo del desde futuro. acá, estoy yendo desde acá. Lo único que funciona en este país es la inspección, es la recaudación. Funciona muy Eso mal la funciona inspección. maravillosamente, recaudan maravillosamente. Esa eficiencia que tiene el Estado para recaudar no la tiene para controlar justamente la movilidad. La movilidad se controla, no se anula, no hay por qué anularla, hay que controlarla. Yo no digo que cierren el shopping, digo que no dejen entrar determinadas cantidades de gente, que revisen los aforos. Pero eso se está haciendo. No, pero no lo están haciendo al nivel que hay que hacerlo, no lo están haciendo con la ¿Y a urgencia qué que hay que nivel hacerlo. cree usted que Yo habría que pregunto, hacerlo? digo, ¿por qué abrirlo lunes y martes? ¿Por qué no lo espaciar los días? No cerrar del todo, pero cerrar. ¿Por qué dejar que haya movilidad de las 8 de la noche en adelante? De ninguna manera, no hay por qué, que vayan cortando. ¿Y quién lo controla eso? Y para eso están las autoridades. No, y sobre todo cómo se eso reprime se el controla. incumplimiento, ¿no? Porque ¿Perdón? después está. Después hay que tener un grupo represor ante ese incumplimiento. El presidente ha sido bastante claro, no podemos tampoco decidir medidas que no podamos hacer cumplir, lo ha dicho en forma bastante reiterada. ¿Desde ¿Qué es lo que le pasó a cuándo, Argentina? desde ¿Por qué cuándo la Argentina ley está no como se está? puede Porque cumplir? tiene mil excepciones y porque ¿Desde no lo puede cuándo no cumplir. se puede cumplir una ley? Yo Digo, cap- ¿por qué? Pero perdóname. No. ¿Por qué no se puede cumplir una ley? El aparato de fiscalización tan eficaz que tenemos, vuelvo a decir, para cobrar impuestos, que se aplique para controlar las inconductas en materia de movilidad. Santiago. Yo creo que la pandemia ha revelado en todas partes del mundo, primero, que no hay soluciones mágicas porque es un problema complejo y los problemas complejos tienen soluciones complejas, no soluciones simples. Y tienen soluciones distintas para todos los países. Entonces,
esta pandemia nuestra, con estas características nuestras, con la demografía y la geografía de nuestro país, tiene soluciones uruguayas. Entonces no vamos a traer un modelo importado de qué pasó en Argentina, en Italia. También ahora está muy de moda hablar de Estados Unidos porque invirtió un dineral, como si nosotros tuviésemos la capacidad. Creo que hace falta elevar un poco el nivel de discusión, sí, en estos términos, pero también bajar un poco la pelota al piso y entender que yo no puedo creer que creamos, o que Luis Lacalle Pou o Carolina Cose, por poner dos ejemplos de personas que pueden tomar decisiones respecto a la movilidad, están mal inspirados o tienen mala voluntad, como se hace creer muy livianamente, un día sí y otro también, en las redes sociales, senadores, diputados, de todos colores. Naturalmente que el presidente de la República y la intendenta de Montevideo, de vuelta por poner dos ejemplos, tienen buena voluntad y quieren lo mejor para sus gobernados. La diferencia central, obviamente, es filosófica. Yo estoy de acuerdo que es filosófica y está bien que sea filosófica, porque el presidente y el Partido Nacional tienen una postura distinta respecto al individuo con el Estado, y el Frente Amplio y gran parte de lo que fue en su momento el Partido Colorado también tienen otra visión del peso relativo del Estado sobre la vida de las personas. O sea que las medidas son ideológicas hoy por hoy. No, ideológicas, no, filosóficas y con respaldo científico hasta donde se puede. Pero uno gobierna y tiene una responsabilidad superior que no gobierna solo para este preciso momento, sino tiene que gobernar hoy en clave de mañana. ¿Qué mal le estaríamos haciendo nosotros a la sociedad si aprovecháramos en determinado punto la pandemia para quitarle libertad a las personas, para quitarle iniciativa propia a las personas? ¿Cuánto queremos nosotros que le puede decir al Estado, a la gente, cómo tiene que vivir su vida, a qué hora puede salir y a dónde puede ir? Ahora, Santiago, ¿vos crees que un segundo, vos crees que con el escenario que tenemos ahora, ¿no? Y con que claramente no vamos a cumplir el objetivo de que en junio empezara la vacunación a influir en las cifras? Claramente estamos llegando a junio, no lo sé, pero y no da la sensación de que eso ocurra. ¿Vos crees que el gobierno puede seguir manteniendo la misma estrategia? Yo creo que podemos tomar más medidas, pero con bisturí, con mucho cuidado y no así al libertinaje. Creo que lo más importante ha sido tener coherencia. De eso no se puede decir que no ha sido coherente el gobierno. Que ha sido coherente, que ha sido frontal, que ha sido sincero y que ha estado presente. Porque eso es lo otro, ¿no? Antes, cada 15 días dicen dónde está el presidente, cuando no recuerdo ver tanto al presidente en otros gobiernos. Por supuesto que hay un elemento filosófico, pero el elemento filosófico no lo vaciemos de contenido, al contrario, porque se habla de esto como si fuera horrible. Las medidas son filosóficas. No pasa nada. Los gobernantes tienen una inspiración que hace también al devenir de la sociedad. Bien, pero de pronto me gustaría citarte, me está pidiendo la palabra Fato Aruso, pero me gustaría citarte el caso o el ejemplo que se mencionó acá. La apertura de los free shops en la frontera, en una situación candente como la actual, ¿estaba justificada? Me parece que de eso tienen que hablar los científicos y los Por eso, economistas. pero digo, correcto, pero sí. No hay allí detrás entonces lo que podría insinuarse como una decisión filosófica para favorecer, digamos, a estos sectores empresariales. Sí, no sé si empresariales, ahí trabaja mucha gente, o sea, hay que ser muy pragmático y hay que entenderlo también. Quizás podemos decir que los dueños de los shopping, pero ¿cuánta gente trabaja en los free shops? Rodolfo. Filosofía, por favor, usemos bien el término. ¿Cuál es la filosofía? La filosofía liberal, la que defiende los derechos individuales, la libre iniciativa de las personas. Yo me siento identificado, he trabajado toda la vida sobre ese tema. ¿Y en qué consiste el concepto libertad responsable? Primero, que es un pleonasmo. ¿Por qué? Porque no hay libertad que no sea responsable. Lo otro es estar suelto. Los ladrones están sueltos, eso no es estar libre. La libertad es responsable por definición. Primer elemento. Segundo, si somos tan individualistas, si desde el gobierno, cosa que yo dudo, tienen un espíritu liberal, por favor, ¿por qué incluyen en las radios uruguayas la imposición de pasar música uruguaya a través del Ministerio de Industria, como están haciendo con la ley de medios de comunicación? Si es tan liberal, ¿por qué el Estado no me deja ahorrar a mí en privado y me obliga a aportar al BPS para jubilarme miserablemente? Esto no se hace. Si fuera libertad, el gobierno estaría, si fuera inspirado por la filosofía de la libertad, estaría procesando ese tipo de reformas y no prometiendo
más y más estatismo, como lo hace a través del BPS, a través de la intervención en la cultura, mediante la expansión de las No censuras nos vayamos del que tema, existen Rodolfo, en sobre todo los caso. medios. Sí, a ver, Eduardo. No, yo quería decir que hemos llegado a una situación para tratar de concretar, ¿no? Me da la impresión que todos estamos muy preocupados por la situación, básicamente de los sectores de menos ingresos. Naturalmente que sí. Todos estamos preocupados por la situación sanitaria, ni que hablar. Hoy el intendente de Soriano, ayer creo, el intendente de Soriano tuvo que suspender el sorteo de los jornales solidarios por la situación sanitaria que hay en el departamento de Soriano. Entonces, eso me hace acordar a cuando uno se pega un tiro en un pie, ¿no? En realidad, la medida de jornales solidarios que nosotros votamos y apoyamos, aunque entendimos que no era suficiente, porque tú misma lo dijiste recién, 250.000 contra 15.000, que van a trabajar 15 días, es insuficiente. Bueno, es otra discusión, se dirá no hay recursos. Ahora, la situación sanitaria impidió en un departamento que si siquiera se sortearan esos 500, 600, no sé cuánto le correspondía al departamento de Soriano, para que esa gente comenzara a trabajar, estaba previsto en estos días. Entonces, ¿cuán ligado va un elemento al otro, ¿no? ¿Cuán cerca está la problemática sanitaria y la problemática económica? Por eso nosotros creemos que que existe la posibilidad, y aún estamos a tiempo, de hacer un esfuerzo mayor, porque es cierto que si cerramos los free shop vamos a perjudicar a los trabajadores. Ahora, hay un seguro de paro, ¿no? Y ese seguro de paro se puede complementar y por tanto evitar que durante 15 o 20 días esos trabajadores pierdan ingresos, no pierdan ningún ingreso y no corramos el riesgo de abrir una zona altamente peligrosa para el ingreso de una nueva cepa al Uruguay, ¿no? Sí, es verdad, también es cierto que con todos los seguros de paro que hubo gente que no recuperó su trabajo, ¿no? De hecho, por eso tenemos varios puestos de trabajo perdidos. Entonces, ¿qué le decís a los músicos que no trabajan hace un montón de tiempo? ¿Qué le decís a los feriantes cuando le tengas que levantar la feria? 7.000 pesos, no, ¿qué le voy a decir? Pero por eso, Eduardo, entonces, si vos si planteás vos vas medidas, más para ¿cómo no le atrás, decís ¿qué le decís nada? a esa gente? Yo creo que a esa gente había que haberla apoyado con más fuerza. Es lo que hemos venido planteando desde el principio de esta conversación. ¿Pero cómo, Eduardo? A través de estos recursos, a través de la asignación. El salario exclusivamente básico de emergencia, por ejemplo. Claro. Claro, pero ¿de dónde sale ¿Pero ese dónde sale salario? eso? Bueno, vuelvo a repetir que Uruguay tiene una situación. Holgada, que del punto- desde tu no, punto de no vista. dije holgada. Digo, no me lleves a lugares donde no quiero ir. no sea malo, claro. Uruguay tiene una situación sólida desde el punto de vista financiero. Sólida. Tan sólida que cuando nuestros representantes salen al exterior a explicarle a los inversores cómo está el país, le dicen que el país es un país enormemente atractivo para la inversión por múltiples razones. Y hemos escuchado a la ministra Rebeleche decir eso con claridad. Quiere decir que si Uruguay está en esa situación y tiene, por ejemplo, había 2.000 millones de dólares de créditos contingentes aprobados de la gestión anterior, bueno, hagamos una apuesta Bien. fuerte, estamos jugando la vida de la gente, ¿no? Fabiana, se mencionó acá el gobierno departamental de Montevideo. ¿Entienden que también allí hay margen para actuar de otra manera, para de pronto generar también algunos condicionamientos a la movilidad? O sea, ¿hay margen de acción para el gobierno departamental puntualmente? El gobierno departamental tiene la respuesta a la pandemia como prioridad número 1 desde el día que asumió, ¿no? El plan ABC es la prioridad política de esta gestión, en principio para el primer año, pero hay que ver cómo va a ir evolucionando para ver luego cómo se va a seguir desplegando, sobre todo aquellos programas que implican servicios y que van a tener continuidad. Y está condicionado por dos cosas. En primer lugar, los gobiernos departamentales, los 19 gobiernos departamentales, están obligados a responder a las indicaciones de salud pública, ¿no? Nuevamente, la salud pública es responsabilidad del gobierno nacional, es su competencia, y los gobiernos departamentales pueden colaborar y están obligados a respetar, por ejemplo, lo que tiene que ver con los protocolos, con las indicaciones de los aforos, ¿no? Con qué se permite hacer, que no todo eso viene de salud pública. Y la Intendencia de Montevideo, como seguramente todas las demás, no toman una decisión que no sea avalada por las obligaciones que vienen de salud pública. Pero hay decisiones de otra naturaleza, por ejemplo. Hay otras decisiones que se han tomado dentro de las competencias de otra naturaleza. Por ejemplo, una de las consecuencias
muy graves que nos está dejando esta pandemia tiene que ver con el sufrimiento que está teniendo el primer nivel de atención en salud. La Intendencia de Montevideo tiene primer nivel de atención en salud, tiene un despliegue de 23 policlínicas en el territorio que han expandido su horario, que han expandido su atención y que fueron las únicas policlínicas del primer nivel de atención en el país que estuvieron abiertas todo el tiempo desde que inició la pandemia. Como este ejemplo de las policlínicas hay muchos otros, el apoyo a las ollas populares, la ampliación de la cobertura de la atención a las mujeres víctimas de violencia doméstica, de violencia de género, porque es un tema que se ha agravado muchísimo producto de la pandemia, no solamente en Uruguay, en todo el mundo. Entonces, hay un compromiso de hacer todo lo que esté al alcance con aquello en lo que la Intendencia tiene el margen legal, porque tiene que responder a lo que el Gobierno Nacional indica en materia de salud pública, en lo que tiene competencia y además de lo que tiene competencia, como se dice en muchas ciudades, en lo que tiene incumbencia, ¿verdad? Aquello que quizá los gobiernos departamentales no fueron creados para hacer, pero no pueden darle la espalda. Hay un tema en el que tiene incumbencia el gobierno departamental, por ejemplo, porque se reclama desde el Frente Amplio un salario básico de emergencia. Y uno se pregunta, ¿el gobierno no podría disponer una carga tributaria mayor a sectores que entiende que, en fin, no están tan mal en esta crisis? No, las cargas tributarias de las cosas que puede imponer el gobierno departamental son marginales respecto de las respuestas que hay que dar y respecto de lo que se está haciendo. Y porque son marginales no se aumentan. Pero además tienen que ver con aprobaciones en la Junta Departamental, con mayorías especiales. Está todo sobre la mesa. No quiero entrar tampoco en el terreno del director de recursos financieros, sí. Pero está todo sobre la mesa. Pero lo cierto es que hoy en día las medidas que se están tomando y de hecho las prioridades presupuestales de la Intendencia de Montevideo tienen que ver hoy con la respuesta a la pandemia, en muchas áreas, no solamente con el tema de la aumentar movilidad. impuestos no sería una vía para ti. En este momento no está planteado. No puedo decir y no me compete decir si es o no es. Ajá. En este momento no está planteado. Pero el Frente Amplio plantea, por ejemplo, que se graben grandes fortunas del exterior, por ejemplo, y que se entienda que hubo una cantidad de dinero que se fue de Uruguay, que hay sectores que además están siendo muy pujantes. El Frente Amplio allí sí plantea que haya una revisión impositiva. Claro, pero no es lo mismo la capacidad impositiva que se tiene a nivel de lo nacional que a nivel de lo departamental. Los impuestos departamentales son muy limitados y son muy acotados. No solamente en cantidad, sino a dónde pueden ir dirigidos y de dónde se cobran. Yo igual, hoy hay una cosa que estaba pensando desde hoy, escuchando a todos los invitados, ¿no? Y siempre terminamos en estos conflictos o en estas discusiones en torno a las medidas de la pandemia en cómo obligamos y a quiénes obligamos, ¿no? Y claro, es una pregunta válida y necesaria y yo creo que tiene que ser recurrente porque la historia va cambiando mucho con esto de la pandemia. Pero siempre se deja de costado lo que tiene que ver con los estímulos, ¿no? Con los estímulos que pueden ser en materia de subsidios, acá que hemos hablado mucho de economía, y con estímulos que tienen que ver con la persuasión, con la comunicación, que es una herramienta muy importante y que también ha variado en su uso en términos de persuadir a la gente respecto de la pandemia. Se ha puesto mucho de ejemplo la respuesta de la ciudadanía en marzo de 2020, donde había una percepción del riesgo muy diferente, donde apenas estábamos comenzando y no sabíamos qué era cómo iba a ser el devenir de esta situación y donde la mayoría de la gente, sin subsidio, sin obligaciones y sin represión, se recluyó temporalmente para poder cuidarse, ¿no? Yo sé que no podemos trasladar experiencias importadas absolutamente en un compartimento de reproducirlas en Uruguay, pero sí tenemos que en una situación que es mundial, que es global, que es una pandemia, tenemos que aprender de las buenas prácticas y de los ejemplos de otros países, ¿no? Y a mí me viene a la memoria Angela Merkel saliendo a las 3 de la mañana en cadena nacional por televisión a decir, ¿saben qué? En algunas cosas me equivoqué. La cosa se complicó y por eso vamos a cambiar las medidas por esta, ¿no? Y pongo a Angela Merkel el ejemplo para terminar con esa comparación permanente con Argentina o con gobiernos que están más distanciados ideológicamente de Uruguay, porque en esto también hay que tener cuidado en decisiones que sí tienen que ver con la ideología, pero no del todo. Un comentario. Angela Merkel salió a las 3 de la mañana para echar para atrás medidas de restricción, no para adelante. Las perillas. Es lo que estamos diciendo. Yo no digo que sea todo para avanzar ni todo para retroceder. No, y lo que nosotros de insistimos es que los resultados son cada vez peores y si no queremos seguir teniendo los mismos resultados, hay que tomar medidas diferentes. Sabés que yo ni siquiera me aventuro a proponer medidas concretas porque comparto plenamente contigo que para eso tenemos un equipo extraordinario de científicos, de profesionales, para que los políticos, que son los responsables, puedan tomar decisiones basadas en evidencia. Lo que es difícil de comprender es cuando hay decisiones tan disímiles como, por ejemplo,
Tener abiertos los free shop o los shopping y tener a toda la cultura cerrada, eso es una decisión muy difícil de comprender para la ciudadanía y para los propios trabajadores afectados. Y más difícil aún es ver que por lo menos desde octubre, mientras la situación se complica, se insiste en que la gente no responde como debería, pero no se toma ningún tipo de medida, ni de persuasión, ni de disuasión, ni de represión, ni de ningún tipo. Hemos hablado de los shopping, de los free shop y no de las ferias, por ejemplo. La Intendencia entonces está dispuesta a bajarle la llave a las ferias. A ver, nuevamente, yo no puedo hablar en términos de lo que no me corresponde hay decidir. escenarios que es científico, pero hay decisiones que son políticas. Y Sí, y cuando te puedo hablar de la gente. experiencia del año pasado, cuando, por ejemplo, se mantuvieron las ferias y se cerraron los shoppings, y ahí la decisión fue en torno a que, en primer lugar, las ferias son al aire libre. En segundo lugar, las ferias venden alimentos y bienes de primera necesidad, y que sería que la gente va a seguir necesitando comprar. Entonces cuanto más disperso esté en el territorio el acceso a esos alimentos va a ser mejor, porque si no, todos los que vamos a las distintas ferias de los diferentes barrios nos vamos a amontonar en el mismo lugar, porque tampoco va a haber capacidad de comprar todo por delivery, ¿no? Entonces no es la misma situación. Bien. Pero además Las ferias entonces no. Las ferias yo creo que no serían de los primeros lugares a cerrar, pero además se pueden y se han tomado medidas con distanciamiento social y con protocolos. Bajar la llave, pero un poquito en ese caso. Simplemente por una precisión, por lo que decía Brenta, no se suspende el sorteo de Soriano, se postergó el comienzo de las actividades del trabajo en sí. El sorteo se hizo a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, nos lo dice Martín Corujo. Se suspenden las actividades. Exactamente. Se postergó el comienzo de las actividades, se postergó el comienzo de las actividades del trabajo. Esto nos lo dice Martín Corujo. ¿Querías hacer un apunte? No, hay una cosa que me parece importante y que coincido con Fabiana, y es que el gobierno departamental de la capital y el gobierno nacional, a pesar de que no se dice mucho por manejo político, en realidad tienen inspiraciones bastante similares y comportamientos bastante similares en los armados de los presupuestos, en la orientación del presupuesto. La Intendencia de Montevideo también va a ahorrar en su presupuesto respecto al presupuesto anterior, también tiene que cuidar sus finanzas. Entonces, sobre esos pasos creo que es que tenemos que caminar, porque en realidad la inspiración es la misma y todos sabemos, además los que estamos acá, que atrás de los micrófonos y atrás de las cámaras, los políticos se llevan mucho mejor que adelante de las cámaras y que las redes sociales. Y creo que además hablar de este tipo de cosas nos hace bien. Saquémosle tabú a que una intendencia de Montevideo, del Frente Amplio, también pueda hacer un presupuesto en el que tenga que ahorrar, porque es la necesidad financiera que tiene la intendencia de Montevideo y por lo tanto es la mejor manera de que sea perdurable en el tiempo para el bienestar de los montevideanos. Hay un punto que decía Fabiana y es la comunicación, y claramente cambió la comunicación del gobierno, ha pasado por distintas etapas, pero ahora estamos en una etapa en la que las noticias más importantes del gobierno se dan a través de Twitter, ¿no? Claramente hay una tendencia que arrancó con Trump en Estados Unidos y que hoy la estamos aplicando acá. ¿Vos cómo evalúas la comunicación del gobierno? Yo creo que la comunicación del gobierno en términos generales, en todo este año y medio de pandemia, que es el año y medio del gobierno, ha sido muy buena, lo destacan los propios y los ajenos. Creo que se utilizan las redes sociales porque dan una facilidad de la inmediatez y porque los medios de comunicación masivos generalmente los levantan enseguida, entonces facilita eso, la rapidez y la inmediatez de difundir la información. Mucho se habla también de si el presidente, cuando teníamos 4 casos, que me parece que las relaciones causalidad y causalidad no es lo mismo, cuando teníamos 4 casos por día salía todos los días y ahora tenemos 3.000 y no sale todos los días. Estábamos en una situación en la que no teníamos ni idea qué iba a pasar, qué era la enfermedad, cuánto tiempo iba a durar, y hoy en día tenemos muchos más elementos. No necesitamos ver al presidente todo el tiempo en televisión. Y porque además la comunicación es una herramienta que también se gasta. Y el presidente tiene que salir a decir, a anunciar cosas y a darle tranquilidad a la población. No se puede gastar todo el tiempo la imagen del presidente o del secretario de presidencia. Rodolfo, contigo, por un tema que también me gustaría incorporar aquí. Creo que las principales encuestas o las principales empresas encuestadoras coinciden en que, más allá de estas circunstancias, el gobierno en estos 14 meses mantiene un apreciable índice de popularidad. Y uno ahí se pregunta, bueno, ¿esto será un debate del círculo rojo y la gente percibe otra cosa? ¿Cómo lo ves tú, Rodolfo? Yo creo que es justificado el índice de popularidad que el gobierno tiene. Yo tengo mis reservas, pero tengo mis reservas con el gobierno por algunas de estas cosas que estamos viendo. Pero yo creo que es justificado por su actitud responsable.
en la mayoría de sus acciones, en materia económica, en los esfuerzos que ha hecho para revertir parte de la herencia maldita en materia institucional que el país recibió. Yo creo que es lógico, con la sinceridad que lo que el gobierno se ha manejado también, aún en estas adversidades que provoca. Yo hasta el día de hoy ignoro qué contiene la consola de perillas de las que habla el presidente. Dice, hay que mover las perillas. Son 3 nomás. Yo no sé, pero digo, son 3. Pero son 3 nada más. Sí. ¿No? Yo pensé que Sí. había una consola que tenía una economía, oferta variada. Sociedad y salud. O sea, salud primero, la economía y la dimensión social. Hay una Ahí cosa, está, pero ¿con qué criterio se regula? Yo lo ignoro, pero de todas maneras, la pregunta que usted me hacía, Daniel, me parece correcto. Yo creo que el gobierno ha hecho mérito para tener este resultado. Ha sido claro, se ha empeñado y trató de afrontar, no creo que lo haya hecho enérgicamente, pero algunos de los principales problemas. La seguridad mejoró notoriamente. Eso es un indicador muy importante para la gente. Bueno, el ministro de Salud está rankeando allá arriba, como se dice Brenta. ¿Cómo se explica? No, yo quería referirme a una cuestión anterior que tiene que ver con lo del gobierno de Montevideo y el gobierno nacional. Sí. Nosotros discutimos una limitación del derecho de reunión y tuvimos un debate respecto a limitar el derecho de reunión justamente para evitar las aglomeraciones y demás. Cuando se discutió este tema, nosotros entendimos que debía ser el Ministerio de Salud Pública quien tomara la bandera y definir realmente qué era una aglomeración, porque era poner a la policía en una situación de complejidad, de definir esto sí, esto no, cuando en realidad no hay capacidad en la policía para definir eso. Ese fue el debate, pero el resultado de eso, en la práctica, es que los contralores en materia de aglomeraciones en Montevideo, lo hace la Intendencia de Montevideo, con apoyo de la policía, pero evidentemente el cuerpo inspectivo de la Intendencia de Montevideo, que es muy importante, ha jugado un rol colaborativo en este aspecto. Entonces, yo digo, en vez de hablar de herencia maldita, porque herencia maldita recibimos nosotros en el 2005, ¿no?, con más de 1 millón de pobres, me parece que debemos hablar de algunos aspectos en los cuales se ha logrado colaborar. Y me parece que esas son las cosas que contribuyen a salir de la pandemia. ¿Y sobre las encuestas, Eduardo? Sobre las encuestas entiendo que hay en una situación en la cual primero se ha construido un relato, ¿no?, con el que yo no comparto, pero se ha construido un relato. Y además creo que cuando hay una situación de estas características... Pero se ha construido un relato, entonces la gente en función de ese relato va y vota. No, ¿cuál es el relato? La gente es boba. ¿Cuál es el relato? Yo creo que se ha construido un relato respecto a lo que ha sucedido en los gobiernos anteriores, que yo no comparto. Pero bueno, es el relato que ha ido triunfando, como triunfó en otro momento otro relato. Pero lo que me parece sí es que cuando hay situaciones de riesgos sanitarios... Que compra relatos, antes o ahora. El relato es el relato que hacemos nosotros. Estamos haciendo ahora un relato. Pero no entiendo a qué Lo se que refiere. quiero decir es, bueno, olvidémonos de esa parte. Lo que sí digo es que cuando hay situaciones de riesgo sanitario, de riesgo de salud, cuando hay guerras, evidentemente la población se acerca y necesita el respaldo del Estado, del poder, digamos, ¿no? Sí. Me parece que eso ha jugado favorablemente, más un manejo adecuado de la pandemia que el gobierno hizo durante un largo periodo del año 20, ¿no? Me parece que eso hay que reconocerlo, yo no tengo inconveniente en reconocer eso. Creo que eso fortaleció la imagen del gobierno. Ahora viene el final del proceso, esperemos que el final del proceso, con un costo muy alto en este momento, y luego viene otra cosa, en mi opinión, que es la pandemia social y económica, ¿no?, que viene detrás de esta. Un comentario. Lo que quiero decir, lo último que quiero decir es, hoy tenemos una parte muy pequeña de la educación abierta, ¿no?, muy pequeña. Sí, 200.000 los jóvenes alumnos. y los niños han sido los rehenes de este proceso. Yo digo esto con mucho dolor, ¿no? Los jóvenes y los niños han sido los rehenes. Hoy tenemos free shop abierto y escuelas cerradas. Esto me parece que es un gran error y toda la academia ha mostrado con claridad que las escuelas no son focos de propagación, sino por el contrario, reflejan lo que sucede en la sociedad. Entonces, yo creo que la presencialidad en la escuela es imprescindible para no seguirle causando daño a las generaciones más jóvenes. Quiero decir esto, capaz que no calza en lo que veníamos conversando, pero me parece que es una cosa muy importante que el gobierno tome definiciones en este aspecto
lo más rápidamente posible. Santiago. No, respecto a lo que dice Eduardo también, creo que hablamos muy poco en general de esa otra pandemia que tenemos escondida, que es producto de los encierros, que es la falta de clases, que es la incapacidad de hacer deporte, la incapacidad de reunirte con amigos, la ansiedad, la depresión y una cantidad de cosas anexas a la pandemia. Entonces, creo que eso también lo tenemos que tener en consideración cuando hablamos de mover las perillas. La vida diaria de las personas, la salud mental, todas estas cosas hacen a la vida de los humanos. Yo no creo en algo que ha sido muy característico de otra época del Uruguay, en agrupar según importancia, según cuánta gente vive en un lugar. Entonces, es más importante Montevideo que el resto del país, por ejemplo, que eso es algo típico de 100 años de vallismo. Entonces, tenemos que empezar a hablar de todo este tipo de cosas y tenerlo en consideración, porque también es muy fácil decir, reduzcamos la movilidad, que la gente se quede en las casas, todos los que pueden, los que no pueden, bueno, un poco menos, está. Pero tenemos una cantidad de elementos educativos, psicológicos, de salud física, de salud mental, que están mellando la vida diaria de las personas, que obviamente también las tenemos que tener en consideración para tomar decisiones. Bien, vamos a hacer una pausa, luego de ella... Está sobre la mesa también este pase seguro, ¿no? Que Sí. empieza a implementar el gobierno a partir del próximo Y sábado. otro tema, la posibilidad de retirar a los indigentes de los espacios públicos. Porque allí también seguramente se van a mezclar las potestades que tiene un gobierno para asistir al bien superior, que es el de la salud, lo de la libertad individual, si el hombre se quiere quedar ahí, en fin, Fabiana en su momento fue muy polémica por algunas frases. Eso viene luego de la pausa aquí a esta edición de Todas las Voces. Antes hay un consejo, ¿no? Gracias, compañeros. Bien decían ahí en estudios y lo decía la placa, último momento. Estamos en este lugar icónico de la ciudad de Montevideo porque baja la DGI para los literal E. Para todos, no. Para los que se pasen a la facturación electrónica. Y es gratis. Atención, me dice acá la cucaracha Marito que incluso lo pueden hacer con la empresa líder del mercado, que es Memory. Volvemos a estudios. Leticia, si vos seguís facturando en papel, estás perdiendo plata, mi vieja. Trataremos de evitar una introducción larga. Lo cierto es que hay una decisión de retirar a los indigentes de los espacios públicos. El ministro de Desarrollo ha dicho que no se trata de aquello de la internación compulsiva. Pero es muy parecido, vamos a decir. Claro, lo que sucede es que aquí se pretende garantizar que cuando se retire a alguien de la calle tenga un certificado de salud pública, o sea, que salud pública certifique que esa persona tiene que ser retirada de la vía pública, y también, si es necesario, que actúe la policía, pero por lo menos con una vigilancia de otras En instituciones. definitiva, ¿se reglamentó lo que había con alguna modificación? Yo creo que sí. Fabiana. La intervención de la fuerza pública para salvaguardar a una persona en situación de calle cuando corre peligro su vida, como decía Viviana, ya es ley, lo que se está haciendo es reglamentarla. Entonces, si se va a reglamentar para aplicarla de mejor manera o tener mejor conocimiento, bienvenido. Ahora, lo que es urgente conocer es la política pública de respuesta a las personas en situación de calle, que es lo que todavía desconocemos desde marzo del año pasado, y hoy tenemos más de 4.000 personas en situación de calle. Entonces, la respuesta para darle a esas 4.000 personas acceso a la vivienda, al trabajo, a la salud, derechos de protección en materia de salud mental, que sabemos ya a esta altura es sobresabido, que es un problema que atraviesa muchísimo la situación de calle. Bueno, creo que de eso es urgente hablar y es necesario conocerlo, que es de lo que no se ha dado prácticamente respuesta y sobre todo no se ha mostrado ningún tipo de innovación. En esta cuestión casi que de discusión tribunera que se da a veces te van a decir, bueno, ¿y ustedes qué hicieron? Porque esta gente que está en la calle no está de hoy, estaba de antes. Yo no fui, No, cuidado. No. Digo que a veces también la síntesis, a veces es lamentablemente esto, ¿no? Ah, bueno, pero ¿y ustedes qué hicieron cuando estuvieron en el gobierno, no, Eduardo? Yo creo que hubo un trabajo intenso del MIDES, quizá no el suficiente, ¿verdad? Hubo una propuesta de Mujica en su momento respecto a este tema. Me parece surge que ahí esto. ¿Perdón? Surge Claro. ahí esto. Que surge ahí esto. Ahí está, por eso, surge ahí, creo que año 2012, si no me equivoco, 2013. Y en ese sentido me parece que lo que se está proponiendo, mientras haya de por medio alguien que certifique efectivamente que está en riesgo la salud de la persona que está en situación de calle,
evidentemente hay que conducirla para asegurar la vida, que es el bien supremo, digamos. Claro. ¿No? Rodolfo. A mí me resulta un poco curioso, ¿no?, el cuento de hadas de empezar a hablar de la gente que duerme en la calle ahora. Digo, el Frente Amplio los multiplicó no por 2 o por 3, los multiplicó por 8 cuando asumió en los 15 años de gobierno. Ese es el primer dato. Segundo dato, no sé, y ahora es al gobierno a quien le voy a dar, no sé por qué el gobierno no usa las mayorías que tiene, que tanto tratamos de conseguir para que finalmente las tuviera, y no cambian las leyes para que se prohíba vivir en la calle. No hay por qué tolerar que la gente viva en la calle, por la gente y por los que no... Por la gente que está en la calle, por la gente que no está durmiendo en la calle, por lo que es el orden público. Entonces, hay que modificar todo el aparataje legal que permite que una persona viva en la calle. No puede vivir en la calle. Vamos a imaginar que se aprueba tu ley de prohibir, que la gente viva en la calle. ¿Cómo haces con el que igual permanece ahí? Que viva en un asilo, que se lo conduce a un asilo, no a un albergue nocturno, a un albergue diurno y nocturno. Y ahí se le va a dar educación. Pero esto de permitir que la calle sea un dormitorio, un mingitorio, un baño, un lugar de convalecer, un lugar donde vivir los sueños de la droga, donde desangrarse, donde violarse, todo eso tenemos que impedirlo. El gobierno tiene mayoría, que las use, que cambie todas las leyes. Si hay que cambiar la Constitución, que promueva un cambio de Constitución, pero que no tolere más que haya gente durmiendo en la calle. Santiago. Es un agravio para todos. Bueno, creo que tenemos que hablar del problema de las personas en situación de calle con un poco más de responsabilidad, porque no podemos hablar de gente que está pasando lo último, lo peor de su vida en términos de si a mí me molesta verlo en la calle. Yo no comparto el punto. No se trata de que moleste. Y no comparto tampoco para nada de que es un problema que se arregla con mecanismos legales. ¿Por qué? Porque los problemas de la gente en situación de calle son variados, generalmente responde a personas que salen de la cárcel, que están aislados, no tienen contactos, no tienen una casa a donde volver, tienen problemas de adicciones, tienen problemas mentales. Es un problema, por demás, muchísimo más complejo que tocar o cambiar una ley o permitirles que vayan a un refugio. Permitirles que vayan a un refugio o hacer que vayan a un refugio es lo elemental para que no se mueran de frío. Eso está fuera de discusión. Estoy de acuerdo que tenemos que hablar mucho más profundamente de la problemática, porque tiene una cantidad de elementos que no es la gente está en la calle porque hay un mango o no hay un mango. Hay gente que tiene una cantidad de problemas mentales, de adicciones, etcétera, 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 que requiere un abordaje mucho más grande. ¿Estás de acuerdo entonces con lo que está planteado? Estoy de acuerdo con lo que está planteado porque estamos hablando de salvarle la vida a la gente. Daniel, creo igual un dato. que lo que mencionó Fabiana, que me parece interesante, hay iniciativas al respecto con el tema de las viviendas autogestionadas que se está probando, ha funcionado en otras partes del mundo, de darle un lugar a la persona a donde pertenezca, que genere arraigo. Brevísimo, Fabiana. ¿Qué se hizo? Solo el año pasado la Intendencia de Montevideo abrió 3 centros diurnos para personas en situación de calle, personas mayores, personas con uso problemático de sustancias, personas con problemas de salud mental, que de hecho están siendo lugares de referencia para la vacunación en este año, y se van a abrir 2 más. Lo pongo no para salir con el cartel de lo que hace la Intendencia de Montevideo, sino como un solo ejemplo de alternativas que se pueden brindar sin tener que reprimir o que prohibir por ley. Similares a las Muchas que ha llevado el gracias, gobierno Fabiana nacional. Goyeneche, Eduardo Brenta, Rodolfo Fatoruso y Santiago Gutiérrez. Gracias a Han ustedes. sido muy amables. Muchas Nos gracias a encontramos ustedes. el próximo lunes. Exactamente. Que pasen bien. Gracias, lunes. Chau, chau.